Muchas gracias, ya comenzó la grabación. Fabián Andrés Zúñiga Cortés, les decía, es ingeniero electrónico, magíster en Ingeniería Electrónica y candidato a doctor en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle. Sus áreas de interés y experiencias de investigación se han enfocado en la eficiencia energética, los procesos de gestión, evaluación y planificación de microredes eléctricas. Además, cuenta con experiencia en el desarrollo de software, con énfasis en algoritmos de inteligencia computacional. Entonces, bienvenido, Fabián. Muchas gracias a todos y te dejamos el micrófono para que comiences tu participación. Muchas gracias. Vale, Dani, muchas gracias a ti por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Bueno, como decía Dani, mi nombre es Fabián Andrés Zúñiga y pues con ustedes voy a presentar pantalla. Por favor, me confirman si se ve. No encuentro la... Dani, no sé, me dice que tengo deshabilitada para compartir pantalla. No sé si... Sí, de pronto Diana nos puede colaborar para otorgarle permisos de moderador a Fabián para que pueda compartir su pantalla. Un momento. Muchas gracias. Fabián, puedes intentar que ahí te deja porque aquí me dice que está habilitado para compartir pantalla. Mira que no está... Me parece que el host deshabilitó pues, poder compartir la captura de pantalla. Ya, creo que ya. Súper. Ahorita sí. Vale, muchas gracias. Vale, Vale. muchas gracias. Por favor, me confirma si se ve la pantalla, la presentación. Ahora la estamos viendo en modo edición. Eso ahí ya está en modo presentación. Vale, Dani, muchas gracias. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Básicamente esta tarde pues quiero presentar el seminario denominado Estrategias de Optimización como medio de soporte para la toma de decisiones en la planificación y gestión de procesos del sector eléctrico. Vamos a presentar principalmente algunos casos de aplicación. El propósito con la presentación es presentar un panorama muy amplio de las posibilidades brindadas por diferentes estrategias de optimización en procesos de la industria eléctrica, principalmente en macroprocesos o en actividades de macroprocesos relacionadas a actividades de mantenimiento, operación y planeación de sistemas eléctricos. Bueno, para empezar, primero quiero contarles de qué se habla o a qué nos referimos cuando hablamos de un problema de optimización, principalmente del tipo multiobjetivo. O sea, aquí normalmente cuando hablamos de la mayoría de problemas de toma de decisiones de la vida cotidiana, es claro que normalmente nos enfrentamos a una toma de decisiones en la cual nos enfrenta a diferentes objetivos, los cuales tratamos de optimizar de manera simultánea de la mejor manera posible. A pesar de que la mejora de un objetivo podría significar un empeoramiento en otro de los objetivos que estemos analizando de manera simultánea. Un ejemplo muy utilizado en la literatura de un problema de este tipo consiste en la adquisición de un vehículo. Normalmente no guiamos nuestra elección por un solo criterio, por ejemplo, el dinero del cual disponemos, sino que podríamos analizar otros criterios como la durabilidad de los componentes, al igual que la calidad de los mismos, el confort, por nombrar algunos criterios. Ahora, lo que buscamos es analizar todas estas variables en conjunto para poder determinar si estamos realizando la mejor compra respecto al resto de vehículos. Aquí en la figura estamos contrastando dos criterios, en este caso el costo y el confort, en donde es claro que estamos hablando de dos objetivos contrapuestos, que es básicamente la naturaleza de este tipo de estrategias que voy a presentar más adelante, en donde es claro que queremos minimizar por un lado el costo, pero al tiempo queremos maximizar el confort. Entonces lo que marcamos acá como la frontera de Pareto son todos esos
posibles puntos de solución con el mejor nivel de compromiso que se pueda conseguir dentro del contexto del problema. Eh, Además de este ejemplo, como el que les acabo de comentar de la compra del vehículo, podemos encontrar aplicaciones de optimización tan típicas como la navegación de Google Maps, donde normalmente para ir de un lugar a otro nos muestra diferentes opciones o diferentes alternativas con diferentes medios de transporte. Aquí, además de tener en cuenta factores como el tiempo para llegar al destino, se puede tener en cuenta factores como posibles atascos según la hora en la que se analice el tramo del recorrido. O sea, normalmente el camino más corto, lo que a priori podría significar un ahorro en combustible, puede que no sea la mejor opción en este contexto de análisis, ya que a lo mejor este camino puede ser el más accidentado que otro, o posiblemente podríamos tardar más tiempo en recorrer, lo que significaría al final un mayor gasto en combustible. Como vemos, decisiones tan triviales como las que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana, igual siempre estamos enfrentados a diferentes alternativas, las cuales las evaluamos a partir de diferentes criterios de análisis. Ahora, para solucionar problemas tan cotidianos como estos, o cualquier problema, en este caso de los que vamos a ver más adelante de la industria eléctrica, sobre el cual se tenga control a la hora de tomar una decisión. Yo creo que esto es de lo más importante de tener en cuenta, es que cuando hablamos de optimización debemos de tener control en la toma de decisiones. Si una acción nos implica sí o sí un único camino, pues no podríamos hablar de una estrategia de optimización o no podríamos aplicar una estrategia de optimización. Pero antes de ello quiero digamos, ahondar un poco más en algunos conceptos, en algunos elementos como lo son los objetivos, las restricciones que podría tener un problema y las variables sobre las cuales se toma la decisión. Estos elementos pueden representarse y relacionarse matemáticamente dentro de lo que se conoce como un problema de optimización multiobjetivo. Ahora, para hablar de optimización, pues es primero, pues es prioritario, es necesario definir un modelo que refleje todas esas variables explicativas del problema, eh, ya sea de un proceso o de una actividad. De manera general, cualquier problema de optimización multiobjetivo se puede escribir en términos de tres elementos fundamentales. Primero, aquí estamos hablando de las variables de decisión, o sea, es decir, aquellas variables controlables que se pueden medir o modificar en su valor de manera deliberada. Aquí pues hablamos de un vector n-dimensional que está representado en el espacio de decisión, es decir, el espacio de búsqueda. Eh, Hablamos también de K funciones objetivo. Para hablar de un problema de optimización multiobjetivo, tenemos que tener en cuenta que K debe ser mayor o igual a 2. Estas expresiones objetivo básicamente son expresiones matemáticas que representan una cantidad, la cual estamos tratando de optimizar de cierta manera. Dependiendo del tipo de criterio o el objetivo en este caso y en la naturaleza propia del mismo, estamos hablando de una minimización, una maximización del criterio, como pueden ser los costos de una actividad o la calidad de un sistema, la calidad de un producto, por nombrar algunos ejemplos. Ahora, en términos generales, una función objetivo evalúa la calidad de una solución, es decir, la calidad de un vector de decisión X, asignándole un vector objetivo k-dimensional en el espacio objetivo Y. En términos generales, básicamente estamos hablando de dos espacios. El espacio de búsqueda, es decir, relaciona las variables de decisión, y el espacio objetivo o espacio de toma de decisiones sobre el cual se analiza la calidad de las soluciones que estamos tratando de optimizar. Por último, y uno de los elementos más importantes, digamos, a la hora de definir las características o el contexto del problema, aquí estamos hablando de las restricciones, que son aquellas expresiones matemáticas que indican la relación entre las variables de decisión y las limitantes. Por ejemplo, pueden ser limitantes de tipo física, económica, técnicas, definidas dentro del contexto del problema. Un ejemplo puede ser el presupuesto con el que contemos o la cantidad de recursos que tengamos disponibles para ejecutar una actividad. El conjunto de restricciones dado acá por la función E de X define la región de factibilidad, como les comentaba. O sea, ahora, cualquier punto contenido en esta región es considerado una solución factible dentro del contexto del problema.
Ahora, este tipo de problemas con objetivos a menudo contradictorios entre sí, no siempre existe una solución única que pueda considerarse como óptima, sino que se consideran un conjunto de soluciones candidatas que reflejan el mejor compromiso entre los diferentes objetivos a evaluar. Ahora, dicho conjunto es normalmente denominado conjunto de Pareto, mientras que a la frontera de Pareto se le llama la imagen del vector solución. A continuación, quiero dar un poco más de claridad sobre estos conceptos antes de aterrizar estos problemas, este problema de optimización en algunos casos prácticos. Ahora, para resolver el problema, lo que yo les comentaba, es necesario tener claro los dos espacios de búsqueda. Los dos espacios, el primero el espacio de búsqueda y el segundo el espacio de decisión. Aquí en el espacio de búsqueda se aborda el proceso de optimización en el cual se explora el espacio de soluciones factibles para buscar soluciones Pareto óptimas. Dicho conjunto, como ya les comentaba, es llamado conjunto de Pareto, mientras que el espacio objetivo o el espacio de toma de decisiones, básicamente lo que me da es una representación de la calidad de las soluciones que estamos encontrando, ya que la decisión final sobre la solución a implementar, independientemente de la actividad que estemos realizando, eh, puede ser un poco compleja para el tomador de decisiones. Este tipo de espacios puede ayudar o brindar mayor conocimiento a la hora de elegir la mejor solución de compromiso. Por lo tanto, pues este espacio se reduce al conjunto de compensaciones óptimas entre los diferentes criterios a evaluar, como lo veíamos en el ejemplo del vehículo que estamos analizando, confort versus costo. Pero podríamos extender este espacio de búsqueda a la cantidad de criterios objetivos que consideremos convenientes dentro del contexto del problema. Ahora, como comenté, este tipo de problemas puede ser modelado para tomar decisiones en ámbitos complejos, como los que se presentan en la industria eléctrica, como lo son, por ejemplo, los procesos de mantenimiento, tanto de carácter preventivo y correctivo, los procesos de operación y los procesos de planeación. Aquí es necesario tener una comprensión amplia de las actividades y los recursos que consumen cada uno de los procesos para poder llegar a una conceptualización, una contextualización del modelo de cara a lo que sería el problema de optimización. A continuación, quiero presentar algunos casos de aplicación sobre algunas actividades asociadas a estos tres macroprocesos que nombro, sobre los cuales se aplicaron algunas estrategias de optimización computacional. Partiendo primero en optimización aplicada en actividades de mantenimiento, aquí vamos a ver dos casos en donde se analizan dos actividades de mantenimiento, como lo son los planes de silvicultura en las redes de distribución aéreas y la programación de la limpieza de sistemas fotovoltaicos. Iniciando con el tema de la actividad de silvicultura, sabemos que una de las cuestiones que afectan los sistemas de distribución aéreos es el contacto de la vegetación con las líneas energizadas, lo cual puede ocasionar en algunos casos cortocircuitos o rompimiento de los conductores, lo que al final puede conllevar a interrupciones en el servicio de energía eléctrica, afectando índices de confiabilidad del sistema en consecuencia. Ahora, en el ámbito de los sistemas de distribución de energía eléctrica, un plan de mantenimiento óptimo de la vegetación consiste en definir aquellos tramos en donde la vegetación debería ser sometida a poda y sobre todo el instante en el que esta labor debería ser ejecutada. Esto con el objetivo de minimizar tanto el impacto negativo de las fallas asociadas a la vegetación sobre la calidad y confiabilidad, así como minimizar el costo y la huella ambiental por la ejecución de la misma. En este caso, la selección de los tramos a intervenir mediante la poda por vegetación se lleva a cabo por medio de un modelo matemático multiobjetivo, en este caso de 3 objetivos, que junto a una estrategia de optimización, en este caso basada en un algoritmo genético denominado SPA2, busca un equilibrio, es decir, los mejores valores de compromiso en aquellos puntos de solución que procuren una minimización del impacto negativo de la vegetación, en este caso sobre índice de confiabilidad como el SAIFI, la tasa de daños, minimizando a su vez el costo y la huella ambiental por la ejecución de la actividad. Además, se tuvieron en cuenta restricciones como el presupuesto,
el número máximo de podas, la cantidad de circuitos o de tramos de circuitos a intervenir durante un periodo. Ahora, mientras que la variable de decisión, o mejor dicho, el vector de variables de decisión se consideró de carácter binario, cuyo tamaño se debía al número de tramos que se estaba analizando en el momento. Aquí la variable toma un valor de 1 para indicar que se efectúa el mantenimiento del circuito, o 0 en caso contrario. Como estamos analizando un conjunto de circuitos, la idea es encontrar la mejor combinación de variables de decisión que a su vez me optimice de la mejor manera posible las tres funciones objetivo que estamos analizando. En esta búsqueda contaría claramente como resultado la programación de las actividades de poda en un conjunto de circuitos durante un periodo de planeación. Básicamente, al aplicar la metodología o el marco que les acabo de presentar, se llegaron a los siguientes resultados. El problema, primero, se dividió por medio de un vector de variables binarias, como les había comentado. Este vector se divide en T sesiones de igual tamaño, es decir, una para cada subperiodo. Aquí podemos hablar de un análisis trimestral, semestral, anual. El tamaño de las sesiones, de cada una de las sesiones, se ve el número de tramos de red que se está analizando. Y la variable de decisión, como ya les comentaba, está estrechamente conectada con la codificación, en donde uno, en una posición propia de cada tramo del circuito, indica si se realiza o no el mantenimiento. Ahora, la aplicación del algoritmo de optimización genético, en este caso, como ya les comentaba, permite tener un frente de Pareto que se puede representar por medio de una curva de sensibilidad, como la mostramos en este caso, donde cada punto de esta curva corresponde a una posible solución de compromiso. Es claro que si aumentamos el nivel de inversión para la ejecución de la actividad, pues obtenemos mayores beneficios a nivel de reducción de SAIFI y tasa de daño. Pero también es directamente asociado a, pues, en la mayor cantidad de recursos que contemos con la actividad, pues implicaría un impacto en la huella ambiental. Por ejemplo, en el desplazamiento de las cuadrillas o en el desplazamiento de las brigadas de mantenimiento, el uso de elementos como la sierra para hacer el corte implicaría un gasto de gasolina, etcétera. Es claro que cada uno de estos puntos representa un nivel de compromiso en donde a mayor inversión podemos alcanzar incluso un 100% de reducción de SAIFI de daños, pero entre los diferentes criterios de análisis es claro que eh, dependemos de las condiciones o de los recursos con los que se cuenta en su momento. Ya le corresponderá al tomador de decisiones seleccionar la mejor alternativa de acuerdo con los intereses o necesidades del plan de poda establecido por el área de mantenimiento o por el presupuesto disponible. Cada una de estas soluciones me están reflejando los mejores niveles de compromiso y está seleccionando los circuitos más adecuados de cara a cumplir con la optimización de los 4 criterios que estamos analizando en este caso. Este es el primer caso que quería presentarles respecto al mantenimiento, a un proceso de mantenimiento. Otro caso que quiero presentarles es el tema de la actividad de limpieza de los sistemas fotovoltaicos. Cuando hablamos de acumulación de paneles, acumulación de polvo en paneles solares, es claro que esta acumulación o esta sedimentación de suciedad puede disminuir la eficiencia en la generación eléctrica, lo que a su vez puede acelerar la corrosión de los módulos y pues por ende disminuir la vida útil del sistema. Una de las actividades que puede impactar positivamente tanto en el desempeño operativo como económico de los sistemas fotovoltaicos es una limpieza programada de los módulos. Ahora, la decisión de cuándo realizar la limpieza de los paneles solares normalmente ha dependido de la experiencia humana, lo que podría causar pérdidas económicas dada la naturaleza estocástica del problema, donde estamos analizando variables de desempeño bajo condiciones ambientales que se tienen en cuenta, por ejemplo, las dinámicas del viento, la temperatura, los niveles de precipitación y pues los valores de irradianza, que claramente todas son variables estocásticas. La experiencia humana no permitiría analizar todas estas variables en conjunto, por lo que aquí el reto que se plantea es, bueno, ¿cómo integrar todas estas variables a partir de un modelo de pronóstico
para ver de cierta manera las dinámicas de desempeño de la planta e inferir a partir de un análisis de costo y de esa pérdida de eficiencia, cuándo sería el momento adecuado para realizar la limpieza. Por lo tanto, en este trabajo se propone un marco metodológico para ayudar a definir esta programación óptima de las actividades de limpieza en un periodo de planificación. El marco propuesto integra un modelo de pronóstico, como ya les comentaba, del índice de desempeño en este caso, eh, el cual de alguna manera refleja la eficiencia operativa del sistema, dada algunas condiciones exógenas y endógenas del mismo. Además, se utiliza un análisis económico que relaciona las pérdidas económicas por la disminución de la eficiencia y los costos de mantenimiento por la ejecución de la actividad de limpieza. Ahora, con base en información histórica de radianza, en este caso, energía activa, temperatura, velocidad del viento, niveles de precipitación, se pronosticó para este problema el perfil de desempeño de una planta en un horizonte de 60 días. Aquí estamos hablando de un horizonte de 60 días, dada la cantidad de históricos con el que contábamos, pero hay que tener en cuenta que a mayor cantidad de históricos podríamos extender este análisis a un periodo de mediano y largo plazo mayor. Aquí dentro de estos 60 días, lo que se busca es definir si es necesario o no realizar la limpieza y si es necesario definir cuándo realizar la limpieza teniendo en cuenta el costo de la actividad de mantenimiento y las pérdidas económicas incurridas en este plazo. Este método, de alguna manera, si bien no corresponde con la definición que les di al principio, sí está realizando una optimización de manera directa, ya que estamos encontrando acá como variable de decisión el momento adecuado a la hora de ejecutar la actividad de limpieza. Lo que podría de alguna manera ayudar a reducir las posibles pérdidas económicas por una limpieza ya sea temprana o tardía. En cuanto a los resultados de este caso, vemos que se ejecutó un modelo de pronóstico por ventanas de tiempo de 7, 14, 21, 30, 37, 44, 51, 60 días, en este caso, o teniendo un error absoluto medio porcentual, es decir, un MAPE inferior al 11%, que dadas las características de la naturaleza estocástica de la variable que estamos tratando de predecir, se podría decir que presenta o configura un pronóstico con una precisión bastante alta de cara al análisis futuro que se está haciendo a nivel económico. Este horizonte, como les comentaba, se puede extender más allá de los 60 días en la medida que se cuente con una mayor cantidad de datos históricos. En cuanto al análisis o los resultados de la actividad de limpieza, una vez obtenido el pronóstico, se tiene el valor de los costos por pérdidas de energía, dado la disminución del desempeño que se pueda identificar en el proceso. Y este costo por disminución del desempeño se compara con el costo de la limpieza. Aquí la figura muestra los resultados obtenidos donde la próxima fecha de limpieza está representada por una función de densidad de probabilidad. ¿Por qué por una función de densidad de probabilidad? Porque cuando hacemos un pronóstico también tenemos que tener en cuenta los intervalos de confianza. Es decir, no tenemos un valor exacto del pronóstico, pero sí un rango de valores sobre el cual podríamos establecer una decisión. Esta función de densidad de probabilidad está centrada en la fecha en la que se igualan tanto las pérdidas económicas como el costo de la limpieza. Y pues, como les comentaba, su amplitud está definida por el intervalo de confianza el que se halló en el pronóstico. Según los resultados obtenidos, es claro que es posible determinar el comportamiento del PR de forma efectiva y establecer la fecha de limpieza de los sistemas fotovoltaicos. Sin embargo, para asegurar de alguna manera una alta precisión en el modelo, es necesario asegurar una fuente de información de entrada igualmente confiable y completa en la medida de los casos. Dado que normalmente cuando trabajamos con modelos de pronóstico podemos contar con fuentes de información con datos atípicos o variables o valores faltantes,
lo cual nos llevaría a un preprocesamiento de la información, pero también nos disminuiría de cierta manera la calidad de las posibles soluciones que podríamos encontrar de cara a futuro. Por otro lado, vale la pena mencionar que estos modelos o este modelo de pronóstico podría reentrenarse para mejorar su ajuste y mejorar su precisión a medida que transcurra el tiempo y se presenten nuevos datos históricos de cara al desarrollo y despliegue del análisis utilizando este modelo. Esto es especialmente cierto en caso de que la estacionalidad de las variables ambientales como la temperatura y la precipitación cambie de manera, tenga una alta variabilidad en el periodo de análisis. Ahora, la metodología es claro que podría aplicarse a otros sistemas y obtener modelos específicos que trabajen con las condiciones económicas locales. Ya depende justamente de los datos con los que se cuenten y de las necesidades de análisis para extender este modelo a las plantas que sean necesarias. Pues, digamos que estos dos casos de aplicación están desde el lado del mantenimiento. Ahora, ¿qué pasa si aplicamos este mismo análisis de optimización de cara a la gestión operativa de un sistema? Ya pues con este panorama en mente de lo que se puede lograr con una estrategia de optimización, aquí vamos a ver un caso de la gestión operativa de un sistema eléctrico que incluye recursos de generación distribuida en este caso. Primero, pues tomando como variable de optimización la producción de energía activa durante 24 horas diarias de la generación distribuida. En este caso estamos hablando de recursos, celdas de combustible, microturbinas, podríamos tener generadores diésel, en fin. También tenemos como variables de decisión las dinámicas de carga y descarga del sistema de almacenamiento, y la decisión de desconexión de algunas cargas deslastrables de cara a optimizar una función objetivo, en este caso de costo, buscando el costo mínimo de operación de la red de distribución. Esta función objetivo incluye primero el costo de compra de energía por parte de los sistemas distribuidos, el costo de operación y mantenimiento del dispositivo de almacenamiento de energía, el costo por la compensación por la interrupción de energía a partir de las cargas deslastrables y el costo por compra de electricidad a partir de la red principal. En cuanto a las restricciones, aquí podemos encontrar restricciones de balance de potencia, los límites de operación de las unidades de generación distribuidas en este caso, los límites de potencia deslastrable, es decir, la cantidad de cargas que se podría delastrar para tomar una decisión óptima, y el intercambio de energía entre el sistema eléctrico distribuido y la red principal. Este modelo se resolvió mediante un algoritmo mediante un algoritmo de enjambre de partículas adaptativo y se verificó en una red de 33 nodos. Ahora, en cuanto a los resultados, pues básicamente estas curvas que se muestran a la derecha nos definen como los puntos de operación más adecuados de cara a la optimización de los costos que se quieren minimizar. Aquí encontramos las dinámicas de carga y descarga de las baterías y los puntos de operación de cada uno de los recursos que se están analizando. Digamos que con los puntos de operación ya definidos se establece un nivel de compromiso de costo mínimo. En este caso se alcanzó un mínimo. Vale, Dani. Bueno, retomando donde habíamos quedado, básicamente lo que estamos analizando es los diferentes puntos de operación que se pueden establecer a partir de la dinámica de optimización de un modelo como el presentado, en este caso en donde se establecen las dinámicas de carga y descarga de la batería, como podemos ver en la figura de la derecha, y los puntos de operación que podrían programarse dentro de los recursos que se están analizando. Esto de cara a la gestión o el despacho económico de un sistema de distribución. Ahora, llevando este mismo tipo de análisis aplicado en la planificación de sistemas eléctricos,
Normalmente encontramos casos de aplicación que relacionan planes de inversión considerando la expansión del sistema o el desarrollo de nuevos sistemas. Por lo que quiero presentarles dos casos en este tema. El primero aplicado a la expansión de un sistema de distribución y el segundo aplicado al dimensionamiento de recursos de un sistema de microred eléctrica. Ahora, en cuanto hablamos de la expansión de un sistema de distribución, es claro que uno de los problemas más comunes en la investigación, pues es uno de los problemas que más encontramos en trabajos de investigación. Acá como ejemplo particular muestro el modelo de matemático de una función objetivo que representa los costos de inversión en la expansión del sistema de distribución, el cual incluye el costo de un tramo de renuevo entre dos nodos y J, el costo de reconductorización de un tramo de resistente, el costo de una subestación nueva y el costo en la ampliación de una subestación existente. Estos costos normalmente de cara al análisis multiobjetivo se contrastan con una representación de la confiabilidad o la calidad del sistema, en este caso mediante una representación de la energía no suministrada, en donde además de la función objetivo tenemos en cuenta una serie de restricciones como se observa en las expresiones de acá abajo a la izquierda, en donde podemos analizar el balance nodal, la capacidad máxima de las subestaciones, los límites de tensión, en este caso a partir de la regulación permitida. Esto de cara a modelar o establecer el modelo más adecuado en cuanto a lo que podría ser la expansión del sistema. En cuanto a la codificación, en este caso se empleó un vector de variables de decisión de tipo entero que representa una posible configuración del sistema. Es claro que en la medida que configuremos el sistema de una u otra manera, eso se va reflejado tanto en la energía no suministrada como en los costos totales. Al igual que analizamos en el anterior problema, aquí buscamos niveles de compromiso óptimo entre los diferentes criterios, como se alcanza a ver en la figura. En la medida que aumentemos los costos de inversión por integrar nuevos elementos a la red, podría verse disminuida la confiabilidad del sistema a partir de la disminución de la energía no suministrada. Es decir, mientras estamos tratando de minimizar un criterio, estamos tratando de maximizar otro criterio en el sentido de que estamos mejorando la calidad o la confiabilidad del sistema. Estos resultados los podemos ver en la frontera de Pareto, que contrasta los costos totales con el indicador de confiabilidad, como les había comentado, en donde cada punto de la frontera de Pareto representa una posible configuración del sistema. Ya le corresponderá al tomador de decisiones. Básicamente estas herramientas son de apoyo a la toma de decisiones. Decidir cuál sería la configuración más adecuada de cara al nivel de compromiso que quiera alcanzar con cada una de las posibles soluciones que ofrecen este tipo de problemas. Ahora, si hablamos de planificación de nuevos sistemas, en este caso de microredes, podemos hablar de una planificación de 3 niveles, en donde si bien cada proceso de planificación de microredes puede presentar sus propias limitaciones y objetivos específicos, digamos que los 3 niveles que estoy presentando acá pueden considerarse comunes a cualquier proceso de planificación. En el primer nivel podemos considerar, por ejemplo, la selección o el dimensionamiento de las fuentes de energía. Esto tiene que ver con el tipo y la capacidad de los activos que suministran energía a una carga determinada. Aquí se debe elegir la mejor combinación de sistemas, tanto de generación como de almacenamiento, para satisfacer los requisitos de demanda de una zona en particular, teniendo en cuenta, por ejemplo, la disponibilidad y la conveniencia de las fuentes disponibles en el área de influencia. Este problema se puede considerar entre los aspectos estratégicos del sistema y existen 3 objetivos principales que podríamos cumplir o que deberíamos de cumplir en esta etapa de planificación. Primero, alcanzar una alta rentabilidad, un bajo impacto ambiental y una alta confiabilidad. En términos generales, estos son objetivos de alta prioridad en la planificación de cualquier sistema, principalmente cuando hablamos de rentabilidad a la hora de establecer un sistema en el largo plazo.
El otro nivel que vale la pena analizar dentro de un proceso de optimización puede ser la programación operativa, que está muy relacionada al problema de despacho que veíamos anteriormente, en donde este nivel se considera un nivel de planificación táctica, ya que se centra en la gestión de los recursos disponibles, ya sea recursos posibles a desplegar o recursos existentes. Aquí básicamente se centra en cómo gestionar de la mejor manera tanto los generadores como los dispositivos de almacenamiento. Aquí lo que se busca es objetivos como la minimización de los costos operativos, el impacto ambiental y el mantenimiento de la calidad, mientras que se cubre con unos niveles de demanda específicos. Ahora, el tercer nivel, aquí podemos hablar de un nivel también de planificación estratégica, está relacionado con cómo ubicar los recursos de la mejor manera. Acá básicamente abarca la asignación de las fuentes de energía y el diseño de las líneas eléctricas para mantener ciertas restricciones de calidad. En este proceso no solo deben considerarse los consumidores reales, sino también clientes potenciales de cara a la expansión del sistema que estamos analizando. Este problema o esta etapa de planificación, digamos, no debería proporcionar solo una alta rentabilidad, sino una alta confiabilidad, así como cuando hablamos de dimensionamiento del sistema, también deberíamos de considerar bajas pérdidas de potencia. Ahora, cualquier nivel de análisis que estemos contemplando debe estar basado en un conjunto de criterios sobre los cuales vamos a hacer la optimización y sobre los cuales vamos a tomar la decisión. Ahora, ¿qué tipo de criterios se deben tener en cuenta en cada nivel de planificación? Pues esto va a depender de las necesidades del proyecto y de las preferencias de las partes interesadas. Como ejemplo, algunos criterios que a tener en cuenta, por ejemplo, de tipo económico, podemos considerar el costo de capital, los costos de operación y mantenimiento, el costo nivelado de la energía, de tipo económico, de tipo técnico, los niveles de penetración de recursos renovables, los niveles de confiabilidad a partir de análisis, por ejemplo, de criterios como el SAIDI o el SAIFI, la madurez de la tecnología que estamos utilizando en el sistema, el factor de capacidad del mismo. A nivel ambiental podemos hablar de reducción de emisiones de gases contaminantes, la reducción del uso del suelo, en donde es preferible claramente sistemas en donde demanden la menor cantidad de área disponible, la minimización de los flujos de materia. A nivel social, es claro, y sobre todo cuando hablamos de sistemas tipo microred, en donde la relación de contexto local es amplia, entonces el nivel de aceptabilidad puede darme ese factor agregado en donde el nivel de participación de las personas involucradas podría de alguna manera solventar el proyecto de cara a largo plazo y facilitar la dinámica de operación y de mantenimiento del mismo. Otro criterio, por ejemplo, el número de personas beneficiadas con este tipo de proyectos, reducir los riesgos en la salud humana, aumentar, por ejemplo, el nivel de empleo. Es claro que con la electrificación pueden dinamizarse la economía de carácter local, si estamos hablando dentro del contexto de microredes. Entonces, digamos que aquí estamos hablando de un panorama bastante amplio de análisis, en donde si contrastamos cada uno de estos criterios, podemos encontrar que es un problema altamente complejo, en donde probablemente la maximización o la optimización de un criterio podría significar la disminución o el empeoramiento del otro. Entonces, ¿qué queremos hacer con esto? Encontrar las mejores configuraciones de cara a la planificación que me presenten los mejores niveles de compromiso en cada uno de los procesos de despliegue o los niveles de planificación que veíamos anteriormente. Para este caso, quiero presentarles como ejemplo cómo se integró dos niveles de planificación dentro de un modelo de optimización denominado modelo de optimización binivel. Aquí particularmente se hizo el análisis del dimensionamiento de los activos de la microred y la búsqueda de los puntos de operación de esos activos. Es claro que
Una planificación de alto nivel requiere un análisis exhaustivo para determinar las posibles configuraciones o combinaciones óptimas del sistema, por ejemplo, el tamaño y la cantidad de recursos energéticos, además de la programación de sus operaciones, por lo que valdría la pena integrar dentro del mismo contexto los diferentes niveles de análisis. Aquí solo estamos viendo dos, pero se podrían integrar hasta 3 niveles de análisis dentro de un mismo problema de planificación, dentro de un mismo problema de optimización. Esto de tal manera, básicamente lo que se busca es aprovechar de la mejor forma posible los recursos disponibles y garantizar una operación adecuada de la microred, teniendo una demanda tanto presente como una demanda proyectada a lo largo de los años de planificación. En este estudio, el dimensionamiento de los activos de generación y su estrategia operativa se determinó en función de un análisis de optimización que consideró los escenarios probables de carga, es decir, las dinámicas del comportamiento de la carga y de los recursos renovables, así como una proyección del crecimiento de la demanda. Los modelos matemáticos de cada una de las tecnologías, es decir, aquí estamos hablando de las condiciones técnicas, los costos, las restricciones de cada uno de los recursos que se analizaron, así como diferentes criterios en cada uno de los niveles, en cada uno de las dimensiones de análisis que veíamos anteriormente. Por ejemplo, criterios económicos como el costo de ciclo de vida total, la emisión de gases de efecto invernadero, o técnicos como el nivel de confiabilidad del sistema. Además, se tuvo en cuenta un conjunto de restricciones en cada nivel. O sea, cuando hablamos de restricciones de tipo en cada nivel, la capacidad máxima de los recursos, el presupuesto con el que se cuenta, las condiciones operativas de los recursos que se están analizando. Esto básicamente lo que estamos haciendo es una simulación de diversas alternativas bajo diferentes condiciones de operación para al final encontrar la mejor configuración del sistema de cara a los requerimientos y necesidades de las partes interesadas. O sea, si buscamos los mejores niveles de compromiso, al final nuestra variable de decisión correspondería al tamaño y la cantidad óptima de los activos de generación, es decir, la capacidad de la configuración, y a los posibles puntos de operación o a la salida de esos recursos de generación. En este caso se ejecutó un algoritmo de optimización metaheurístico multiobjetivo basado en SPA2 para explorar configuraciones potenciales. El algoritmo comienza a crear, en términos generales, describiendo el proceso, comienza a crear varias opciones de hibridación para mantener una demanda de carga y luego verifica la viabilidad del sistema a través de, por ejemplo, el cálculo de balance de potencia, y mediante los diferentes escenarios operativos y la proyección del crecimiento de la demanda, se simulan por hora los diferentes perfiles o los perfiles probables de operación que se podrían encontrar de cara a largo plazo. En este caso, estamos hablando de 30 años sobre el que se hizo el análisis. Este proceso iterativo se repite hasta alcanzar un nivel de compromiso deseado o hasta alcanzar un número de iteraciones predefinidas. Pero es claro que al final vamos a tener un conjunto o una lista de alternativas que me optimicen el conjunto de criterios que estamos tratando de minimizar o maximizar. Esto va a depender claramente de las características propias de cada uno de los criterios. Ahora, ¿qué se obtiene con este esquema? Aquí básicamente se obtuvo un conjunto de alternativas con los mejores niveles de compromiso entre cada uno de los criterios de cada nivel, como podemos ver en la gráfica demarcada como optimización, tanto a nivel de estrategia de dimensionamiento como a nivel operativo. En este caso estamos contrastando 3 funciones objetivas en cada nivel, lo que al final define los recursos de generación deseados, como se alcanza a ver, es decir, la cantidad de recursos de cada tipo. En este caso estaba analizando sistemas fotovoltaicos, turbinas eólicas, un generador diésel y sistemas de batería, y además de las posibles dinámicas de operación que podría tener ese sistema de cara a un posible despliegue.
Ahora, ya teniendo este conjunto de alternativas factibles, estas son entregadas a los tomadores de decisiones, que siempre juega un rol importante en estas dinámicas de optimización, ya que de acuerdo a los valores de los criterios de desempeño que ofrece este tipo de estrategias y a las preferencias y necesidades que puedan tener dentro del contexto del problema, puede establecer una clasificación de las mismas, la cual se puede realizar mediante un análisis de decisión multicriterio, para al final decidir el esquema a implementar. Bueno, en términos generales es como el panorama amplio que quería mostrarles en las tres dimensiones de análisis. Ahora, pues vale la pena mencionar que este tipo de estrategias de optimización puede ser aplicado no solo en el contexto eléctrico, sino también en otras industrias como lo son el sector del petróleo y el gas, los productos químicos, la construcción de obras civiles, la industria de los vehículos, la industria alimenticia, entre otras. Al momento de resolver estos problemas, tanto de optimización simple como optimización multiobjetivo, actualmente existen varias técnicas de inteligencia computacional que se podrían utilizar. Eh, no hacen parte de la explicación de este seminario, no hacen parte del alcance de este seminario. Sin embargo, en el grupo de investigación Percepción y Sistemas Inteligentes de la Universidad del Valle, una de las líneas de estudio abarca este tipo de estrategias de optimización, por lo que si desean más información, podrían acercarse al grupo o contactarnos. Acá dejo mi correo. Básicamente, dentro de las líneas, las más utilizadas y las hemos aplicado en diferentes contextos, son las bioinspiradas, basadas en heurísticas que abarcan la evolución biológica, la inteligencia colectiva, como los algoritmos genéticos, la optimización por enjambre de partículas, la colonia de hormigas, entre otros. Entonces, pues ahí les dejo la invitación para los que de pronto quieran profundizar más en las estrategias como tal. Aquí, como les decía, quería mostrar como un panorama muy amplio de algunos de los casos, de los tantos casos de aplicación que se podrían aplicar en la industria eléctrica, pero pues estamos abiertos a cualquier duda, así que pues les agradezco mucho su atención y quedo pues atento a sus preguntas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Fabián, por esta presentación muy interesante. La verdad es que tiene una enorme aplicabilidad, no solamente en el campo de la transformación de la red eléctrica, que seguramente es el enfoque que tienes preferente, pero también en otras áreas del conocimiento. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Y si no, pues quizás al correo pudieran contactarse contigo, Fabián, para ampliar un poquito más y hacer una consulta un poco más amplia. Claro que sí, Dani. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan David. Un gusto saludarte, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, gracias. Bueno, me presento, Juan David Hola, Mina de Juan, Hers. buena tarde. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo van las cosas? Bien, bien, hombre, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias, Andrés. Muchas gracias por tu presentación. Eh, Destacar, hombre, el tema de planificación, no solo en el contexto de las microredes, sino también, como lo mencionabas, en la silvicultura y muchos otros, digamos, segmentos, muchos otros campos de acción para la toma de decisiones. Yo tengo quizás dos preguntas más bien menores, Andrés. La primera relacionada con si de pronto ahorita esta última concepción, este último caso de estudio más bien que presentabas sobre la aplicación de la metodología para la planificación en el contexto de las microredes, si tú has encontrado quizás en operadores de red, en las empresas de servicios públicos, distribuidoras sobre todo, eh, la aplicación de estas metodologías, considerando además, por ejemplo, el tema de los múltiples objetivos para la toma de decisiones. Una vez se encuentra que estas metodologías, de una u otra manera, las tradicionales que ellos todavía involucran o integran para sus procesos de planificación, pues sí, son, digamos, algo tradicionales, un poco, digamos, del paso a paso y que se basan en la experiencia y el conocimiento de los ingenieros, pues, dedicados a la planificación de las redes. Pero entonces, digamos, me surgió esa inquietud. Si de pronto has encontrado
la posibilidad o en la revisión que has realizado que operadores de red, no solo en el caso colombiano, sino también en el contexto global, comiencen a utilizar este tipo de estrategias para la planificación de sus redes eléctricas? Ok, Juan. Sí, justamente una de las apuestas cuando hacemos este tipo de presentaciones, de pronto motivar a los operadores a que empiecen a explorar nuevas metodologías, nuevas estrategias de cara a lo que podría ser una planificación un poco holística y mucho más amplia de sus sistemas. Es claro que ya hay metodologías y herramientas, software que facilitan estos análisis, pero una visión tan amplia como tal, creo que es parte de la apuesta de lo que estamos buscando ahora. Dos casos particulares, no tanto de planificación, pero que sí hemos logrado integrar dentro de la industria como tal, fueron los casos de mantenimiento, dado que la aplicabilidad es un poco más cercana. El tema que les comentaba de silvicultura ya es un caso aplicado en una empresa eléctrica, y el tema de limpieza de paneles también, dado que la toma de decisiones es un poco más inmediata, la cantidad de recursos, digamos que no genera tanto temor a la hora de experimentarse. Entonces, sí se han encontrado, Sandra está levantando la mano, sí se han encontrado brechas donde se pueden aplicar este tipo de estrategias, pero de cara a la planificación, digamos que es parte de lo que estamos tratando de abrirnos campo. Sandra creo que estaba levantando la mano. Qué bueno, Andrés, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola, Juan David. Buenas tardes. María, muchas gracias por la presentación, muy buena, como siempre. Yo quería como opinar un poquito sobre la pregunta de Juan David. Digamos que en la planificación hay como varios niveles, ¿cierto? Hay una planificación que es muy estratégica del operador de red, donde se fija una hoja de ruta para tomar las decisiones de inversión, ¿cierto? De esa red, considerando la demanda activa que involucran los recursos de energía distribuido con su respuesta a demanda, que seguro va a traer un impacto muy grande en desplazamiento de inversiones orgánicas, ¿sí? Esa es más estratégica porque involucra el impacto de las tecnologías en una secuencia lógica de negocio con la generación de valor pues, que trae vía KPIs. Algo como eso es lo que yo estoy investigando en mi proyecto de doctorado, pero he tenido la oportunidad de algunos papers que he comenzado a analizar. Y lo que sí es muy importante es que en la planificación comencemos a segmentar y caracterizar. ¿Me excusa un momento, por favor? Comencemos a segmentar y a caracterizar la demanda, porque definitivamente uno se nota un esfuerzo muy grande dentro de esas decisiones que hay que tomar, que no solamente es el tema de confiabilidad, de pérdidas, de calidad de servicio, bueno, cobertura, confiabilidad, pérdidas, calidad de servicio, ante una respuesta de demanda pasiva, sino que va a ser ante una respuesta de demanda activa. Y pues comienzan otras variables a aparecer, temas que en el pasado pues hablaba uno de pérdidas como eficiencia energética, pero hoy hablamos de reducción de emisiones. O sea, otras variables que comienzan a tomar mucha relevancia a la hora de las decisiones. Entonces yo creo que sí hay varias investigaciones, en Colombia muy pocas que yo conozca, pero afuera sí mucho usando estas herramientas de algoritmos genéticos o bueno, inteligencia artificial en general, que ya analizan. Afortunadamente, pues muchos países ya han comenzado a hacer el despliegue del AMI, entonces tienen los datos para comenzar, digamos, a modelar ya con mayor información y información más cerca al tiempo real. Es como lo que yo he logrado identificar en las lecturas que he hecho de la literatura, pues. Así es, ingeniero. Yo creo que usted dijo algo fundamental, es básicamente la información y los datos. O sea, creo que ya tenemos insumos de alguna manera por los despliegues que se han venido haciendo en los últimos años, que puedan alimentar estrategias como estas. Por ejemplo, el caso que yo comentaba de la limpieza de los paneles, que dependemos firmemente de la calidad
de la información con la que estamos alimentando el modelo, dado que de cara a una posible toma de decisiones, es claro que el insumo primario, en este caso las fuentes de información, los datos, son los que dan fiabilidad de cara a la respuesta que podrían tener este tipo de estrategias. Es algo muy novedoso, sí se han hecho algunas implementaciones. Acá en Colombia, pues digamos que el tema está empezando a cobrar relevancia, pero lo que te comentaba, Juan, es eso, o sea, creo que lo más cercano, y pues hablo por parte del trabajo que hemos hecho nosotros como grupo de investigaciones de cara a la toma de decisiones desde el lado del mantenimiento, pero obviamente la idea es abrirnos puertas en otros procesos como la operación y la planificación del sistema como tal. Hola, Juan, ¿tienes la mano levantada? Sí, Fabián. Muchas gracias por tu respuesta y también a la profesora Sandra por profundizar el tema de respuesta a la demanda activa, que es muy importante, sobre todo ahora, como tú lo mencionabas, Fabián, en este proceso de planificación de sistemas eléctricos, en donde la demanda comienza a ser, digamos, un poco más flexible ante las decisiones que se puedan tomar, las decisiones que puedan tomar los operadores de red. Yo quería, Fabián, aprovechar ahora que mostrabas una lámina en donde se presentaban los resultados, me pareció interesante una de las gráficas en donde decías, donde mostrabas unos escenarios. De pronto no hiciste mucho énfasis en ello, pero sí me causó, digamos, curiosidad esa parte, dado que pues entiendo que el problema es formulado como un problema multiobjetivo, binivel de dos etapas, en donde en una primera etapa se toman las decisiones de inversión, como tú le decías, y en la otra de operación. Pero además, digamos, en esos resultados me pareció interesante que plantearas escenarios. Eso me llevó a formularme la pregunta si el problema de optimización, además de ser multiobjetivo y binivel, lo formulaste de forma como problema de optimización estocástico. Quiero preguntarte eso. Sí, Juan, gracias por la pregunta. De hecho, es pertinente. No ahondé mucho en la parte de la construcción de escenarios. Pues básicamente quería darle más enfoque al tema de optimización, pero este problema sí se abordó a partir de escenarios probabilísticos, a partir de las dinámicas o el comportamiento de variables estocásticas, como lo es el comportamiento de la demanda y los recursos renovables. O sea, a partir de la probabilidad de ocurrencia de esas dinámicas que se podrían presentar en las dinámicas de operación, se construyeron diferentes escenarios con probabilidades de ocurrencia combinada. Y eso alimentó de alguna manera las dinámicas de operación a partir de las posibles configuraciones que se estaban analizando. Es decir, el problema sí contempla la estocasticidad de algunas de las variables, en este caso como que te comentaba, demanda y recursos renovables. Ok, te entiendo ya. Es decir, la estocasticidad, como tú lo dices, estaría entonces enfocada más bien al recurso, a la demanda, como tú lo acabas de decir, pero entonces la optimización como tal, y esto te lo pregunto porque hace parte, digamos, como de mi temática de investigación hoy día acá en HERS, y es, digamos, considerar dentro de la optimización el problema como tal, un vector aleatorio, como tú muy bien lo estás diciendo, digamos, la demanda, pero que esa demanda, digamos, tenga asociada una probabilidad de ocurrencia o, digamos, un precio o, no sé, por ejemplo, el tema de la generación solar y que a su vez en la optimización ya al momento de generar el resultado, pues entregue, digamos, diversos escenarios estocásticos. Que la optimización, digamos, no sea a priori determinística, en donde yo estoy evaluando escenario por escenario, sino que ante una misma decisión de inversión se estén, digamos, evaluando diversos escenarios. Digamos, así está enfocada la pregunta, pero digamos, entiendo que la estocasticidad está más bien dada desde el punto de vista, como tú lo estás diciendo, de las probabilidades en cuanto a llamémoslo así, la data de entrada. No sé si me hago entender, si estoy correcto Sí, en la Juan, apreciación. de acuerdo, sí. Sí, ese es básicamente el enfoque que se le dio. Porque pues partimos de históricos en donde la probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, puede darse a partir de las dinámicas que se encontraron en el comportamiento de cada una de esas variables. Es claro que
podríamos tener consideraciones de alta demanda, pero con una baja probabilidad de ocurrencia. Entonces, no, digamos que llevarnos a un sobredimensionamiento a partir de una información que implicaría un sobrecosto. Entonces, jugar con esas probabilidades, de cierta manera, sí alimenta mi estrategia de optimización y ayuda a decantarme un poco hacia una solución, hacia una mejor solución o hacia niveles de compromiso más adecuados. Muchas gracias, Fabián. Muy interesante tu Vale, trabajo. Juan. Gracias. Vale, Juan, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Por acá Juan Mateus me pregunta que si en la construcción del modelo se presenta la flexibilidad para incluir otras variables de interés, por ejemplo, integración de diferentes fuentes renovables. No sé si Juan te está refiriendo al último problema que era la planificación de microredes. Si es así, sí, básicamente nuevas variables se integrarían dentro del modelo de análisis. Se incluiría dentro de lo que yo nombraba como variable de decisión. Pueden ser de diferentes tipos de recursos. En este caso, el ejemplo que les mostraba era sobre sistemas fotovoltaicos y turbinas eólicas, pero se podrían incluir recursos, por ejemplo, de tipo biomasa, obviamente con sus condiciones técnicas y económicas propias para poder ser modelado e integrado dentro de la dinámica de optimización. Como yo les comentaba en una de las transparencias, es necesario tener una representación fiable de cada una de las tecnologías para que nuestro proceso de análisis y de evaluación y por ende de optimización sea lo más preciso posible. Entonces, si contamos con una representación y las condiciones para la evaluación de otras variables, como tú comentas, de interés, se podría integrar dentro del modelo sin ningún problema, porque justamente parte de las bondades que me ofrece este tipo de estrategias es la flexibilidad para buscar en espacio de búsquedas complejos, con grandes dimensiones, lo cual no se podría hacer con un proceso de optimización clásico. Básicamente eso es como, no sé si resuelvo tu inquietud. Y si hay alguna otra pregunta. Sí, buenas tardes, soy Jairo Rodríguez, ingeniero electricista. Una pregunta, digamos, para toda la información que ustedes analizan en los diferentes modelos, me imagino que se tiene muy en cuenta lo que se llama la inteligencia artificial. Hoy día que se habla tanto de eso para complementar todo lo que es lo matemático. ¿Hacen eso o eso es independiente? Diferente, pues. Sí, sí, pues cuando hablamos de inteligencia artificial, Jairo, básicamente estamos hablando de diferentes estrategias. En este caso, una de las estrategias es optimización, pero yo les comentaba un caso de pronóstico en donde a partir mm, de, de procesos de análisis de data se entrenan modelos de pronóstico de aprendizaje para identificar cómo esas dinámicas de comportamiento. Entonces, aquí estamos alimentando procesos de inteligencia computacional o artificial de diferentes tipos. Yo hablaba de algunos algoritmos de optimización de tipo genético, pero podemos hablar de modelos de pronóstico también, podemos hablar de machine learning, de máquinas de aprendizaje profundo, redes neuronales. Todas esas estrategias tienen cabida dentro de las dinámicas de investigación y podrían integrarse. Obviamente, las necesidades del problema me va a indicar qué tipo de estrategia utilizar. Aquí la mayoría de estrategias que utilizamos y las que hice énfasis eran de cara a las estrategias de optimización multiobjetivo. Pero pues claramente podemos integrar y aprovechar
las capacidades de computación que se tienen actualmente para encontrar y apoyar sobre todo la toma de decisiones, dado que pues, el ser humano tiene una visión limitada en cuanto a encontrar posibles soluciones cuando contrastamos diferentes tipos de alternativas y diferentes tipos de criterios, dado que el espacio de búsqueda se amplía, lo cual limita un análisis directo. Perdemos el audio. Perdimos el audio. Y encontrar una solución óptima en este tipo de no decir que imposible. Entonces, ¿me están escuchando ahí? No. Qué Ahora pena, sí. ¿no? ¿Me están escuchando? En este Sí, momento sí. ¿Me escuchan? Listo. el último Listo. minuto Si no. no, qué pena. Qué No, pena, qué pena. No, que no sé qué bueno, pasa con... sí le capté la idea de su Pero, respuesta. Muchas gracias. Esto tendría una segunda pregunta, si me lo permiten allí, el moderador. Esto es algo breve. Mire, digamos que todo lo que ha comentado y sobre todo el enfoque hacia las expansiones, el modelo, la planificación de la demanda, las expansiones. Yo veo que hay muchas variables que son común con la fórmula que se usa para definir los costos de la energía, ¿cierto? Entonces, porque el costo, cuando se define el costo de la energía, pues habla de la generación, la transmisión, distribución y su comercialización. Las pérdidas y restricciones es unas variables que las vi en los modelos que estaba exponiendo. Mi pregunta es, ¿estos modelos son muy semejantes a los que se usa, por ejemplo, en la CREC para establecer tarifas o son diferentes o son enfoques muy independientes? ok, Jairo, sí, pues básicamente una fuente de información, justamente ese tipo de modelos presentados por la CREF, en donde el nivel de detalle pues va a depender del alcance propio del análisis del proyecto. En este caso presentaba algunas condiciones de costo, sobre todo pues segmentada, dado que pues son análisis que se realizan de alguna manera contenidos, pero en la medida que se tiene la información se podrían integrar y robustecer los modelos tanto como se desee. Es claro que las dinámicas de intercambio, por ejemplo, de energía con la red eléctrica principal, se podrían integrar teniendo en cuenta primero la información y las relaciones matemáticas que representan esta dinámica. Entonces, digamos que no estamos limitados a la hora de integrar diferentes tipos de recursos, tanto de análisis del modelado de la función objetivo como tal, ni de las fuentes de datos. No sé si soy claro, Jairo. Sí, sí, sobre todo cuando hablaba de los modelos, pues se comentaba que iba a depender mucho la expansión, tenía que ver también con la generación, ¿no? La generación disponible y cómo esa generación iba a impactar en posibles, o sea, la oferta y demanda, ¿no? Cómo iba a impactar también en posibles restricciones y eso a su vez iba a repercutir en el valor de la tarifa, que es lo que hoy en día se habla tanto. Y pues no conozco cuál sea el desarrollo que tiene la CRE para establecer tarifas, pero yo imagino que parte de mucho modelo matemático y muchas variables como las que usted está exponiendo. Entonces, por eso era que quería saber si son modelos que sirven de base para diferentes desarrollos, inclusive el de la misma tarifa. Entonces, sí, le entiendo que sí, que su modelo o estos desarrollos sí están abiertos a integrarse a una aplicación del sector eléctrico en este caso, en general, no es un caso cerrado, sino que está abierto a todas esas integraciones para poderse entender mejor. Y sobre todo hoy día con el tema de la generación,
pues la tendencia a descarbonizar y reemplazar todo eso por energías no convencionales como el sol, viento, hidrógeno, y va a desaparecer pues con el tiempo, según los modelos, en fin, a descarbonizar. Era esa mi inquietud, porque hoy día pues se habla de que las tarifas suben y que no bajan y que hay agua suficiente y que hay unas variables. No sé si estoy mezclando cosas con su estudio, pero esa era mi inquietud, ¿no? Sí, Pues, Jairo, no, y de hecho es muy pertinente lo que comentas. O sea, todas esas condiciones, igual que los modelos, se pueden ir adaptando de cara a las necesidades propias de cada momento. O sea, si en algún momento alguna de las variables ya no es pertinente y cobra relevancia una variable, por ejemplo, de tipo ambiental, entonces de alguna manera debería ser modelada e integrada. O sea, aquí quiero destacar nuevamente la flexibilidad que ofrecen estos modelos. Lo que partimos son de representaciones matemáticas, pero siempre y cuando tengamos las representaciones matemáticas que puedan ser integradas y contemos con fuentes de datos fiables, podríamos de alguna manera garantizar que nuestra respuesta va a contar con cierto nivel de fiabilidad también. Eh, Aprovechando por acá, respondo la pregunta de Juan Mateo. Él decía que la integridad y confiabilidad de los datos de entrada, ¿cómo se puede validar previo a integrarse el modelo? Hay diferentes formas de analizar la calidad de los datos como tal. Básicamente, pues partimos de que los datos sean suficientes, es decir, tengamos una cantidad suficiente de datos para poder, por ejemplo, en el modelo de pronóstico que les nombraba de los paneles, para poder hacer una proyección. Primero, que sean analizar de pronto atipicidad, dado que cuando trabajamos con bases de datos podemos inducir registros erróneos. Por ejemplo, si la variable de alguna manera se sale dentro de los parámetros, ciertos parámetros establecidos, pues claramente estamos hablando de un dato atípico. Entonces, claro que toca hacer algún tipo de tratamiento para reducir esas atipicidades de los datos. ¿Qué más? Si hay datos faltantes, hay procesos de imputación para rellenar esos datos faltantes en la serie de datos con los que se cuenten. Digamos que hay diferentes tipos de estrategias que se pueden hacer antes de integrar estos datos o esta información dentro de los modelos. Va a depender mucho de las necesidades propias de cada tipo de análisis y obviamente, pues lo que yo resaltaba mucho, la respuesta va a depender mucho de la confiabilidad del sistema. No podemos de la confiabilidad de los datos. No podemos garantizar 100% la confiabilidad de los datos si no conocemos la naturaleza de los mismos, pero de alguna manera podemos hacer un análisis amplio para determinar esas irregularidades que se pueden inducir dentro del modelo. Listo, no sé si hay alguna otra pregunta. Fabián, buena tarde. A mí se me escucha, ¿cierto? Sí, Juan, buena tarde. Ah, bueno, listo. No, gracias por la respuesta. De pronto, en esa investigación que has realizado, desde el punto de vista de la estadística clásica, ¿han mirado temas de series temporales o interpolación? Por ejemplo, cuando mencionaste el tema de datos faltantes, que digamos, pues es claro que pues, con inteligencia artificial hay muchos temas y librerías que se pueden desarrollar, pero de pronto desde la estadística clásica, ¿has revisado algo? Sí, Juan. De hecho, una buena práctica es no siempre recurrir en primera instancia a los modelos de inteligencia artificial. A veces nos descrestamos por las capacidades que tienen estos modelos, pero pues, muchas veces ya tenemos las herramientas a la mano, como tú dices, a partir de análisis de tipo estadístico con tipos de métodos clásicos con los que podríamos resolver el problema. Obviamente los problemas que acá mostramos son problemas de alta complejidad, en donde las variables o las dinámicas de análisis, digamos que de cierta manera me llevan a acudir a este tipo de herramientas, pero se pueden integrar o se pueden hibridizar diferentes tipos de estrategia, incluyendo la estadística, en donde, por ejemplo, a partir de datos, para rellenar datos faltantes, yo podría acudir a modelos de regresión típicos que de cierta manera
rellenen esa información que me hace falta dentro de mi serie de datos y alimente mi modelo pues, sin trabajar con esos puntos, de datos faltantes e integrar, digamos que lo mejor de cada uno de los mundos. O sea, no siempre la mejor solución va a ser la encontrada a partir de técnicas de inteligencia artificial, pero sí pues digamos que contamos con herramientas bastante potentes de cara a la complejidad de los problemas, como los que presentamos en este caso. Pero si son problemas sencillos o si son problemas localizados, como en este caso, lo que yo hablaba de la imputación de datos faltantes, se podría integrar con métodos estadísticos, claramente. Ok, muchas gracias. Listo, no sé si hay alguna otra pregunta. Listo, ¿no? Si no hay otra pregunta, no sé, Diana, ya pues dejaríamos la sesión por hoy, pues agradeciendo la asistencia de cada uno de ustedes y la atención prestada. Listo, Fabián. Muchas gracias a todos. Entonces, voy a dar por terminada la sesión. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, muy amable, ingeniero Fabián. Hasta luego, buena tarde. Gracias. Hasta luego, buena tarde. Gracias.